En la Segunda Guerra Mundial, el ejército, más bien el gobierno de Estados Unidos, financió investigaciones sobre comunicación y propaganda, porque la situación era crítica en ese momento. Y uno de sus objetivos era entender, ahí tienen en pantalla de lo que le voy a hablar ahora, ya en breve. Uno de sus objetivos era entender la influencia de los medios de comunicación en la elección de los votos de los ciudadanos. Y hubo dos sociólogos, que no quiero errar, aquí están sus nombres, Paul Lazarsfeld y Elihu Katz. Ellos formaron parte del equipo de investigación y ellos escribieron esto que aparece en pantalla, que se llama la teoría de los dos pasos o teoría de dos pasos. Y esta teoría sostenía que el sistema de comunicación y la influencia de los medios constaban de dos etapas diferentes. Fíjense qué interesante. La primera etapa, como ustedes ven ahí, los medios emitían un mensaje que era percibido o recibido por un tipo específico de persona, el líder de opinión. Y esta figura filtraba, analizaba, ¿verdad? E interpretaba. Fíjense lo que hace esta figura. Filtraba, analizaba e interpretaba la información. Y ustedes se preguntarán, bueno, pero eso fue hace mucho rato. Hace mucho rato. Bueno, pues sigue siendo vigente el tema. ¿Ok? Generalmente uno puede enviar por medios de comunicación información y esas figuras que son líderes de opinión son los primeros que traducen la información y que luego, ¿verdad?, la vomitan, la escupen en una segunda etapa a través de sus relaciones personales. Entonces, en resumen, según la teoría del doble flujo de comunicación, los líderes tienen el papel de filtrar las comunicaciones externas y actuar como intermediarios entre los medios de comunicación y los miembros del grupo. Qué interesante que la investigación de estos señores, de Lazarsfeld y su compañero, encontró que las personas tienden a discutir políticas con sus amigos y familiares más que recibir información directa de la radio o los periódicos, ¿entienden? Por eso el boca a boca funciona tanto. Por eso nosotros seguimos a líderes de opinión. A ver, CNN, MSNBC, Caracol Televisión, TV Azteca, Televisa, Canal 11, Canal 13, la radio tal, dijo tal cosa. Pero cuando un líder de opinión te da su opinión sobre lo que se dijo, tú tiendes a interpretar mejor la información porque a ese líder de opinión ya tú le has asignado cierto grado de confiabilidad. ¿Se entiende en la teoría de los dos pasos y por qué es tan importante que nosotros entendamos que si queremos influir y cambiar el mundo, tenemos que empezar a elevar esa capacidad de influencia que tiene nuestra voz y que si es posible se entrena a través de mentoría y masterminds, se logra? Entonces, fíjense qué interesante que los individuos que no han decidido su voto son más propensos más bien a participar en discusiones políticas y están más influenciados. Por otro lado, la exposición directa a los medios es limitada y se concentra en un pequeño grupo de votantes interesados y decididos. La información de los medios pasa a individuos informados y luego se transmite a través de conversaciones interpersonales. Pero es que hoy pasa también. Nosotros escuchamos cualquier noticia y en la cena, en la casa, lo compartimos. O nos vamos mañana a un asado con amigos y ahí sale el tema, ya sea político, ya sea de cosas de farándula, de lo que sea, ¿no? De acuerdo a qué es lo que te interesa en el mundo. Entonces, la capacidad de los medios para influir es limitada. Es cierto que crean matrices de opinión, pero es que hoy nosotros creamos matrices de opinión a través de nuestras redes sociales. Los líderes van entonces a filtrar esa información que coincide con sus actitudes previas. Yo no quiero decir que esto sea infalible. Estas hipótesis han sido criticadas, han sido actualizadas en la teoría de la comunicación de masas. El concepto de líder de opinión sigue siendo relevante al describir a una figura que ha tenido y que sigue y que seguirá teniendo una gran influencia en la sociedad, pues la figura del líder de opinión ha existido desde las antiguas civilizaciones. Los sofistas griegos y sobre todo yo digo que ha adquirido una mayor influencia a lo largo del tiempo, incluso ahora en la era digital. Fíjense que surgió la palabra influencers. Influencers. Y hoy los influencers tienen y se han repartido el pie
de mercadeo y del dinero de publicidad de las grandes empresas ya no se lo dedican solamente a las radios y a los canales de noticias tradicionales. Ahora mucho de ese dinero y de ese pie donde la publicidad se distribuye viene a los líderes de opinión. Porque las empresas y las agencias de mercadeo saben que tú como líder de opinión o influencer vas a tener un nicho y una comunidad de mucho más engagement que un medio masivo que ve cualquiera, pero que no es de nicho. Es generalista. ¿Ves? Esa es la importancia. Entonces, en el campo del liderazgo empresarial, ha habido muchos líderes con personalidades y características distintas, pero ciertos rasgos en común. Y de hecho, más adelante voy a hablarte de 2 ejemplos distintos que poseen estas cualidades. Los líderes de opinión, vuelvo y repito, no van a pasar de moda, porque siempre habrá necesidad de tú creerle a alguien por encima del promedio y escuchar esa opinión. Entonces, los líderes de opinión seguirán siendo utilizados en diversos campos: negocios, comunicación, publicidad e incluso en cada uno de los nichos de las industrias, oficios y profesiones. E incluso hay líderes de opinión dentro de los equipos de trabajo y a nivel de compañías. Y no necesariamente tienen que tener títulos de vicepresidentes o liderazgo designado. Hay líderes de opinión que son totalmente orgánicos. Líderes por su ejemplaridad, por su autoridad ganada, por admiración entre los otros, por su integridad. Entonces, una empresa puede confiar en un líder de opinión para impulsar su campaña de comunicación y lograr que las personas a las que le llegue el mensaje tengan una visión positiva sobre el producto, sobre el servicio y de hecho lleguen a tomar una decisión de compra o mejoren su percepción de la imagen de la marca. Además, un líder de opinión también puede ayudar a las organizaciones en el desarrollo de su negocio, presentándoles a inversores y clientes potenciales que confían en él. Y los líderes de opinión también pueden actuar como catalizadores, incluso a veces hasta como mediadores, abriendo puertas para el negocio. Y yo debo decir que dentro de las empresas un líder de opinión puede motivar o inspirar al personal, aumentar la productividad a través de su mensaje, hacer que se destraben proyectos. Entonces, imagínate todo lo que implica usar ese potencial en tu propia marca personal, en los proyectos que tú vas a desarrollar, gracias a que ya has identificado cuáles son tus talentos, cuáles son tus conocimientos, que posees lo necesario como para convertir tu voz en una voz de autoridad amorosa, firmeza amorosa, ¿no? Prepotente y altanera. No, pero sí una voz de autoridad creíble y amorosa, a quien se puede consultar públicamente una situación que tenga que ver con tus áreas de experiencia o expertise. ¿Y por qué? Porque los líderes de opinión muchas veces brindan perspectivas nuevas y soluciones únicas. Y eso es importante, aportan ideas, soluciones a los desafíos, a esas cosas que nosotros llamamos problemas de nuestras vidas. Entonces nos están dando un nuevo punto de ventaja sobre cuestiones muy relevantes. Fíjense qué interesante que acá nosotros hemos compilado varios estudios. Saben ustedes que a mí me gusta, pues, tener investigaciones y cosas que nos puedan hacer rigurosos en cuanto a la academia. Entonces, es interesante que muchas investigaciones nos están diciendo que los líderes de opinión en la sociedad y la toma de decisiones de compra de los consumidores sigue siendo significativa. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos consumidores siguen escuchando no a lo que dice la marca, sino a lo que líderes de opinión que opinan y estudian esa marca dicen sobre la marca. Además, la influencia de los líderes de opinión en la era digital aumentó gracias a que todos tenemos acceso a redes sociales y tenemos también facilidad para compartir opiniones y recomendaciones en línea. Entonces, estas fuentes pueden proporcionar una idea de la importancia, la relevancia actual que tiene el liderazgo de opinión. Yo digo sí a elevar mi liderazgo de opinión. Yo digo sí a formarme y poder encontrar esa voz al tono adecuado, sin arrogancia, sin prepotencia, sin altanerías, para poder ser escuchado, escuchada
y que mi mensaje se convierta en parte de lo que es mi misión. Recuerda, pasión, vocación, profesión, misión. No hay impacto en tu misión si no eres un líder de opinión. Porque ¿quién te escucha? ¿A quién le hablas? ¿A quién persuades? ¿A quién convences? Entonces, el liderazgo de opinión ha sido estudiado en mayor medida en áreas como la adopción y la difusión de nuevos productos, el comportamiento electoral, por supuesto, en el rango de la política y recientemente en el análisis de las redes sociales. Hay muchos estudios empíricos en sectores como fashion, o sea, la moda, la tecnología y las artes, que están sugiriendo un aumento en la posibilidad de que una persona sea líder de opinión cuando existe innovación y autoexpresión honesta. Fíjense que tuve que poner autoexpresión honesta. Y les cuento algo. Una de las cosas más difíciles para mí fue entender que yo no podía hablar en mis redes sociales como mismo me habían entrenado a hablar como locutor de medios tradicionales, entiéndase radio y televisión. Porque ustedes se acuerdan que un presentador de noticias antes hablaba buenas noches, buenos días, bienvenido a las noticias. Y yo al inicio no sabía distinguir ese tono, que era el tono con el que me formaron de radio y televisión, del tono que hoy uso para hablar contigo. Que ya lo he como que naturalizado más, es más normal, menos engolado, menos acartonado. A mí me costó llevar un poco esa vulnerabilidad y esa autoexpresión más orgánica y honesta a mis redes sociales, porque venía formado de la vieja guardia, donde todo era perfección y todo eran tonos estudiados, conocidos, y ya no, ya hoy el líder de opinión, incluso políticos, no deben sonar a la arenga política tradicional porque ya lo asocias en tu subconsciente con algo que le falta honestidad, ¿sí o no? Qué refrescante es escuchar un discurso político que no use el típico tono de arenga política que ya nos tiene condicionado a decir le creo o no le creo. ¿Es esto tan ensayado? ¿Hay verdad aquí o no la hay? ¿Se entiende lo que digo?